Bueno, buenas tardes. Soy Diego Bustillo, soy socio de BB Immigration. Una cosa que no aparece en esa presentación es que es el por qué nosotros fundamos la firma. Nosotros fuimos a Estados Unidos, mi socio y yo, a estudiar y después empezamos a trabajar en una consultoría que prestaba soporte a abogados externos. Y en ese tiempo nos dimos cuenta que había una cantidad de estrategias que se podían desarrollar para que las personas pudiesen conseguir su residencia permanente en Estados Unidos. Esa estrategia en ese momento era simplemente una idea y una dedicación a pasar más tiempo entendiendo qué es lo que hacen nuestros clientes y cómo pueden traer valor a Estados Unidos. Desde entonces hemos fundado la firma, tenemos 98% de éxito en la categoría National Interest Waiver o exención por interés nacional, que es la categoría quizás la más difícil que hay para conseguir la residencia permanente, y en general tenemos 99% de éxito en todo tipo de categorías. Entonces, nuestra firma está en Houston, los dos estamos licenciados para ejercer en Nueva York con facultad para practicar derecho federal en cualquier estado de Estados Unidos. Adrián y yo nos graduamos juntos en la universidad en Venezuela y quizás hace 15 años nos hubiesen dicho que íbamos a estar ejerciendo derecho migratorio y nunca nos lo hubiésemos imaginado. Y hoy en día los dos lo decimos, estamos comprometidos, decimos, nosotros nacimos para hacer esto. Yo no me imagino haciendo ninguna otra cosa, nada nos trae más satisfacción que poder darle acceso a una persona al mercado americano, a la residencia permanente, a la estabilidad de lo que es el mercado americano, pero por supuesto no todo el mundo quiere una residencia permanente, entonces hoy también vamos a hablar de algunas opciones de visa de trabajo para empresarios, emprendedores, ejecutivos y algunas otras opciones. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el sistema de inmigración americano? El sistema de inmigración americano tiene dos grandes categorías. Tenemos visas de no inmigrante y visas de inmigrante. Las visas de no inmigrante son visas en su mayoría temporales que en muchos casos requieren de un empleador para poder trabajar o de una inversión o de algún tipo de actividad comercial. Las visas de inmigrante son las que te llevan a la residencia permanente o green card. Si uno opta por una u otra, nosotros normalmente, la mayoría de nuestros clientes quieren optar directamente a la residencia permanente. Y si podemos optar directamente a la residencia permanente, lo hacemos. Pero si no, hay que tener una estrategia de cómo logramos el cometido de cada uno de nuestros clientes. Y de eso se trata también un poco la conferencia. Lo que estamos tratando de hacer no es nada más decirles, bueno, ¿cómo consigues la visa? Es, una vez que consigues la visa, ¿cómo estableces tu negocio? ¿Cómo mejoras tus inversiones? ¿Cómo reduces el impacto fiscal de tu trabajo, de tus inversiones, de tus propiedades? Y por eso tenemos este equipo que nos unimos para tratar de dar esa información. Yo le digo, por ejemplo, a Mariví, Karina, a Daniel, les digo, si yo los hubiese conocido cuando llegué a Estados Unidos, mi vida hubiese sido mucho más fácil. Entonces lo que queremos darles es esa facilidad de poder ir allá, emprender o trabajar o vivir y tener todas las herramientas para poder hacerlo de una manera que minimice sus riesgos. Entonces, vamos directo a la materia. Visas de no inmigrante. En las visas de no inmigrante hay desde la A, que no aparece ahí, hasta la V de Venezuela. Y dentro de cada una de esas categorías hay muchas subcategorías. Por ejemplo, en la visa H, que no vamos a discutir hoy, hay H1B, H1B1, H2A, H2B, H4. Y como esas cantidades. Hoy vamos a enfocarnos en lo que son las visas L y las visas E. Las visas E son especialmente atractivas para colombianos porque son visas solo disponibles para nacionales de países que tienen tratados bilaterales de comercio y navegación con Estados Unidos. Entonces, visas de no inmigrante, visas L1A y L1B. ¿Qué son las visas L? Las visas L son para transferencia entre compañías. ¿Qué significa eso? Hay una persona que trabaja en Colombia, en una compañía, en un cargo de conocimiento especializado o de ejecutivo o gerente, y va a trabajar en una posición de conocimiento especializado o de gerente en una sede de esa compañía en Estados Unidos. Entonces, tenemos dos compañías que pueden ser afiliadas, subsidiarias, una es casa matriz de otra, o un joint venture, que quieren transferir a un empleado de un lado a otro.
Y hay diferentes maneras de hacerlo. Tenemos primero, por supuesto, la visa L1A. La visa L1A está dirigida a ejecutivos y gerentes. Y tiene una gran ventaja sobre la visa L1B en el sentido de que permite a una persona ir a Estados Unidos a fundar una nueva empresa. Entonces, digamos que Pedro Pérez es colombiano y tiene una compañía de textiles en Bogotá y quiere fundar una sede o filial de esa compañía en Houston. Entonces, ¿cuál es la prueba fundamental para sacar una visa L1A de ejecutivo gerente? Un plan de negocios. Demostrar que las dos compañías están afiliadas, o una es subsidiaria de otra, o una controla la otra, y que esa persona tuvo un cargo ejecutivo en la compañía colombiana y viene a ejercer un cargo ejecutivo dentro de Estados Unidos. Esa visa, para la compañía nueva fundada en Estados Unidos, se las van a dar por un año. Un solo año. Y la prueba fundamental de ese expediente es el plan de negocios. Si dentro de ese año el ejecutivo o gerente demuestra que se justifica la capacidad ejecutiva, entonces puede extender esa visa hasta por un máximo de 7 años. Pero la visa L1A también tiene otra ventaja muy importante sobre la visa L1B, que es que tiene un espejo en la categoría EB1C de residencia permanente. Es decir, aunque no existe una manera directa de pasar de una visa de no inmigrante a una visa de inmigrante, una residencia permanente, los requisitos de la visa EB1C, que es una residencia permanente que vamos a tocar un poco más adelante, son prácticamente los mismos que los de una visa L1A. ¿Cuál es la diferencia entre estas visas que son espejo? La visa O también tiene un espejo en la EB1A. Las visas de no inmigrante las revisan con lupa. Las visas de inmigrante se las llevan a un laboratorio en la NASA y lo ponen bajo el microscopio más potente que tengan. Es un estándar muchísimo más alto, porque es una residencia permanente y al hacerte residente permanente, bueno, a los 5 años te puedes hacer ciudadano, entonces el estándar naturalmente es más alto. L1A tiene un máximo de 7 años, las visas, todo este tipo de visas cubren a los cónyuges e hijos menores de 21 años. Entonces, desde el punto de vista de estrategia, para las familias cuyos hijos están a punto de cumplir 21 años, es importante que si quieren cubrir a los hijos, tratar de buscar una estrategia que les dé la residencia permanente para poder cubrir a todo el grupo familiar. ¿Qué es la visa L1B? La visa L1B es de conocimiento especializado. Entonces, digamos, nosotros tenemos un cliente que tiene una tecnología de criogenización de gas, de gas natural líquido en Argentina, de punta, y entrenan a las personas en Argentina. Y ese entrenamiento es tan específico que no lo podrían conseguir en el mercado laboral americano, entonces se justifica que estas personas tuvieron unos entrenamientos específicos en la compañía argentina, específicos para la compañía, y que vienen a ejercer un cargo de conocimiento especializado en los procesos, tecnologías, workflows de la compañía extranjera. Entonces, no tiene que ser un conocimiento específico de la compañía sobre tecnologías o patentes de la compañía, pueden ser procesos contables, pueden ser procesos de marketing, pueden ser, pero tienen que ser conocimientos especializados y específicos de la compañía. Entonces, la visa L en general es muy buena para, por ejemplo, emprendedores que quieren abrir sus compañías y emprender y fundar una nueva sede en ese mercado americano que es el mercado, bueno, más consumista, más grande del mundo. Al final, una de las cuestiones que es más real, más verídico de Estados Unidos es que el negocio de los Estados Unidos son los negocios. Pocos países en el mundo dan tantas facilidades para empresarios, ejecutivos que quieren fundar nuevas sedes de sus empresas allá. Entonces, visas E. Las visas E solo están disponibles para nacionales de países que tengan ese tratado bilateral de comercio y navegación con Estados Unidos. ¿Cuál es uno de esos países? Colombia. ¿Cuáles son otros países? España, Argentina, Chile, Francia. Entonces, ¿cuál es la prueba fundamental? Por supuesto, la prueba esencial que no puede faltar en una visa E es que eres nacional de un país con tratado bilateral de comercio y navegación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Esta mañana estuve en una entrevista en Cable Noticias y una persona llamó con una pregunta y dijo, no, mira, es que en Estados Unidos es imposible ir a menos de que inviertas una fortuna de dinero. Y eso no es así.
Inclusive, desde el punto de vista probatorio, una visa E1 de intercambio comercial es bastante más fácil que una visa E2. Y los montos de inversión o de actividad de negocios que se tienen que probar son bastante menores. Entonces, visa E1 es de intercambio comercial. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo soy nacional del país que tiene el tratado y estoy haciendo intercambio entre los dos países. Más del 50% del intercambio que hago tiene que ser con los dos países. Si tengo una compañía colombiana, pero el 80% de mi intercambio es con China y el 20% es con Estados Unidos, no lo voy a poder hacer. Pero por supuesto hay estructuras, creas una compañía nueva y la del 20% la pones toda con Estados Unidos y la del 80% es una compañía separada. O sea, hay maneras de darle la vuelta. ¿Okay? Pero, ¿qué es intercambio comercial? Bueno, el intercambio comercial tiene que ser un intercambio sustancial. Fíjense que en ninguna de estas dos visas, ustedes van a ver, ninguna habla de un monto de dinero específico, ni de inversión ni de intercambio. Solo utilizan la palabra sustancial. ¿Qué significa sustancial? Bueno, depende del tipo de negocio. Si yo estoy haciendo una visa E2 de inversionista y les estoy diciendo que voy a invertir $500,000 en una aerolínea, me van a decir, señor, con eso no compra ni el tren de aterrizaje, y no me la van a dar, porque tiene que ser el monto. ¿Qué significa sustancial? El monto que normalmente se necesita para impulsar ese tipo de negocio. Si les digo que voy a invertir $100,000 en una franquicia de Cinnamon Rolls, perfecto, porque es el monto que normalmente se necesita para eso. Entonces, la visa E1, intercambio comercial sumamente atractiva para colombianos que quieren tener un intercambio, que quieren ir a trabajar temporalmente allá. Las visas E las dan por 5 años. No tienen límite de renovación. Siempre que la operación esté andando, uno puede renovar esa visa. Y cada vez que entres a Estados Unidos, van a dar la visa, van a dar entrada por 2 años. ¿Qué significa eso en la práctica? Digamos que mi visa vence mañana, yo estoy en Colombia y yo entré hoy a Estados Unidos. Mi visa venció, yo tengo 2 años para quedarme dentro de Estados Unidos trabajando. Si salgo tengo que ir a sellar la visa otra vez, pero puedo quedarme ahí. La visa E2 es una visa de inversión. ¿Okay? Y aquí sí hay que demostrar que uno está haciendo una inversión sustancial a riesgo, y esta es la parte fundamental de todas las visas de inversión en Estados Unidos. Ellos quieren que nosotros corramos un riesgo. ¿Y por qué les digo eso? Bueno, porque muchas personas nos dicen, bueno, voy y compro una casa, y esa es mi inversión y con eso saco eso. No, porque eso no es un negocio real y operativo, y porque desde el punto de vista contable, la tierra no se deprecia. Entonces, si yo compro una casa, ¿okay? Y la casa, la construcción cuesta 50, pero el terreno cuesta 80, lo que ellos van a contar como la inversión no va a ser la tierra, porque la tierra no se deprecia, en la tierra no hay riesgo. Entonces, con las inversiones en bienes raíces, y Karina les va a dar unas opciones espectaculares para hacer inversiones en bienes raíces, muchas de las cuales, no todas, pero muchas de las cuales son ideales para una inversión E2 mediante bienes raíces y que son bastante seguras. Entonces, tiene 5 años de vigencia, incluye a su cónyuge e hijos menores de 21 años. Entonces, hay maneras, aunque la visa E2, ninguna de estas dos visas lleva a la residencia permanente, hay maneras de hacer un plan, una estrategia a largo plazo, donde la inversión que se hace E2 se hace en algo que podamos atar a algo, por ejemplo, de interés nacional. Digamos, tuvimos un cliente que hacía construcción y se estaba empezando a dedicar en construcción sostenible. Entonces, él tenía mucho tiempo con su visa E2 y nunca le habían informado sobre la posibilidad de conseguir una residencia permanente por vía de exención por interés nacional. ¿Qué hicimos? Bueno, explicamos todo lo que había y todo el esfuerzo que él había puesto en tratar de hacer construcción y desarrollo inmobiliario sostenible, y bueno, hay un interés nacional en el desarrollo sostenible. Sacó su residencia permanente después de años esperándola sin tener la información de que podía hacerlo. Entonces, las visas E específicas para nacionales, para ustedes colombianos, puede ser una opción ideal para poder vivir y trabajar en Estados Unidos, y por supuesto una de las grandes ventajas es que además una visa de turista es la única visa que no tiene límite de renovaciones. Yo podría pasar 50 años renovando mi visa E2.
yo sacaría una residencia permanente porque me va a salir bastante más económico, pero no todo el mundo quiere una residencia permanente, ¿no? Entonces, vamos de lleno. Otro de los requisitos fundamentales y va atado al tema de la sustancialidad de la inversión es que la inversión no puede ser marginal. ¿Qué significa que la inversión no puede ser marginal? Que tiene que generar suficiente para que el negocio crezca, no nada más para que la familia del inversionista viva en Estados Unidos. Entonces, aunque no hay un monto establecido de inversión, siempre se recomienda al menos $100,000, a menos de que uno pueda demostrar que tiene otras fuentes de ingreso. Porque si yo digo, voy a invertir $100,000 y el retorno sobre mi inversión es de 20%, significa que yo nada más tengo $20,000 de ganancia sobre esto. Y eso no me va a dar para que el negocio crezca, no me va a dar para que yo viva. Entonces, hay, por ejemplo, personas que llegan a la oficina y me dicen, mira, a mí me dijeron que yo podía hacerlo con una inversión de 80, 70. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Es más riesgoso? Sí, es bastante más riesgoso. ¿Okay? Porque por el tema de la marginalidad de la inversión. Y ellos en la marginalidad y la sustancialidad de la inversión también van a ver cuál es el porcentaje de posesión que tiene el inversionista o el aplicante sobre esa inversión. Mientras más baja sea la inversión, tengo que demostrar que tengo más porcentaje accionario sobre la empresa o el emprendimiento o la inversión que estoy desarrollando. Si la inversión es muy grande, entonces puedo tener un porcentaje menor. Eso se llama un Inverted Sliding Scale, que traduce como escala invertida deslizante. Ese es el test que ellos utilizan para saber si la persona puede efectivamente aplicar a la E2 o E1. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las visas de inmigrante. Estoy seguro que cuando Juan Luis Guerra escribió la canción Visa para un Sueño, no estaba hablando de ninguna de las visas de no inmigrante, estaba hablando de esta muy cotizada residencia permanente. Entonces, ¿qué son las visas de inmigrantes? Son las que nos llevan a la Green Card, a la residencia permanente directamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Las visas de inmigrante tienen 4 grandes categorías. ¿Okay? Petición familiar, se casaron con un americano, una americana, las pidió un hijo americano. Asilo político, lotería de visas, que todavía no está abierta para colombianas, de repente la abren otra vez este año, pero no ha estado abierta en muchos años para colombianos, y lo que son las visas basadas en empleo. Las visas basadas en empleo son 5 grandes categorías, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, y están divididas por preferencia. Hoy vamos a hablar sobre 3 categorías. Primero, vamos a hablar sobre la EB1 o la primera preferencia. La EB1A es una visa para individuos que pueden demostrar que tienen habilidades extraordinarias en su campo de experticia. ¿Okay? ¿Qué significa habilidades extraordinarias? Habilidades extraordinarias significa que o has ganado un Nobel, Pulitzer, Grammy, Tony, Globo de Oro, pero como no todo el mundo se ha ganado un premio de esos, también puedes demostrar, si no te ganaste el Nobel, que cumples con 3 de 10 requisitos establecidos en la legislación. ¿Cuáles son esos requisitos? Rol crítico para una organización distinguida. Evidentemente que el director de una organización distinguida, el presidente, tiene un rol crítico. Pero también puede ser que eres un ingeniero de Ecopetrol que consiguió una manera de hacer fracturas de una manera más ambientalmente consciente. Y eras un ingeniero junior. El rol es crítico. No importa cómo estás en la jerarquía organizacional de la compañía. Lo que importa es la realidad del cargo. No importa que te digan manager si el rol no es crítico. Tienes que demostrar que el rol es crítico. ¿Cuáles son otros requisitos de esto? Bueno, que hayas escrito artículos en diarios científicos o diarios de mayor circulación, que tengas un alto salario, que hayas hecho contribuciones originales y significativas a tu campo de experticia, que hayas juzgado el trabajo de otras personas en tu campo de experticia, que hayas aparecido en prensa. ¿Okay? Y en el tema del campo de experticia para la EB1A, es muy, muy importante ser muy detallado en cómo vendemos esta área de experticia. Si yo soy ingeniero mecánico, yo no puedo decir tengo habilidades extraordinarias como ingeniero mecánico, porque me estoy comparando con todos los ingenieros mecánicos de mi país. Yo puedo decir tengo habilidades extraordinarias como ingeniero mecánico especializado en
directional drilling, taladraje direccional en la industria petrolera bajo ciertas condiciones. O sea, hay que tratar de reducir al máximo el área de experticia. ¿Okay? Entonces, una de las cuestiones importantes de la B1A es que no requiere un empleador. Uno se puede patrocinar a sí mismo basado en méritos. Es una visa basada en habilidades. Entonces, vamos a hablar un poco, dentro de la categoría B1, antes de este slide también está la B1C, que es muy parecida a la L1A que les dije antes, pero lleva la residencia permanente cuando un ejecutivo logra demostrar que se justifica su posición ejecutiva en Estados Unidos y que va a seguir empujando ese negocio en Estados Unidos. Ahora vamos a la categoría EB2 de exención por interés nacional. Esta es la categoría que a mí particularmente más me gusta, ¿okay? Porque es una puerta que muchas personas no saben que existe y muchas personas creen que no pueden aplicar. A nosotros nos llegó una cliente hace muchos años, ella ya tiene su green card en la mano, que ella hace marketing de aceites de motor. Ella llega a la oficina y me dice, mira, me reuní con 2 abogados, les enseñé mi currículum y me dijeron que era imposible. Nosotros le dijimos, mira, si ya te reuniste con 2 abogados y te dijeron que era imposible, es probable que sea imposible, pero déjame ver tu currículum. Vemos el currículum y empezamos a ver ciertas cuestiones en el currículum, empezamos a hacerle muchas preguntas sobre qué es lo que hace ella. Y en ese intercambio nos damos cuenta que esta persona que hace marketing aceites de motor había hecho los planes de negocios de unos productos que una de las petroleras más grandes del mundo había engavetado porque pensaban que era imposible mercadear, lo sacó, desarrolló el plan de negocio específico para un país y ese producto se empezó a vender muchísimo más. Y fue un batacazo el producto. Ese producto era un producto que hacía que los motores fuesen más eficientes. Y un motor más eficiente es un motor que emite menos dióxido de carbono. Ella pasó de ser vendedora de aceites de motor a especialista en el desarrollo de programas de negocios que ayudan a mejorar la adopción de productos que son buenos para el ambiente. Y así lo hemos hecho con muchos casos. Muchas personas tienen tanto tiempo trabajando en su área de experticia que ya es tan natural el trabajo que hacen que no se dan cuenta que si han llegado donde están, no es porque les gusta jugar solitario en la computadora, es porque son muy buenos en lo que hacen. Y nuestro trabajo es escarbar y tratar de entender en qué es lo que son buenos y cómo vienen a traer valor a los Estados Unidos. Para calificar dentro de la categoría B2, lo primero que hay que demostrar es que tienes o un título profesional avanzado, maestría, doctorado, o un título profesional más 5 años de experiencia, o habilidades excepcionales. Habilidades excepcionales es un estándar mucho más bajo que el de habilidades extraordinarias. Por ejemplo, para habilidades excepcionales nada más tienes que demostrar que eres miembro en asociaciones profesionales. Para habilidades extraordinarias tienes que demostrar que eres miembro en asociaciones profesionales que requieren logros extraordinarios de sus miembros. Hay una diferencia. Una vez que logras demostrar que entras dentro de la categoría B2, entonces tienes que cumplir con los requisitos del National Interest Waiver. La legislación de inmigración tiene más de 1000 páginas y dice en ciertos casos podemos eximir a la persona de la certificación laboral si está en el interés de la nación. La definición de interés de la nación no aparece por ningún lado y lo ha ido definiendo la jurisprudencia. ¿Qué significa hoy en día interés nacional? Hay que demostrar 3 cosas. Que lo que te propones hacer, fíjense, no tu trabajo, por supuesto que lo que te propones hacer tiene que estar atado a tu pasado, pero que lo que te propones hacer tiene mérito sustancial e importancia nacional. Segundo, hay que demostrar que están bien posicionados para impulsar lo que se proponen hacer. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que demostrar que tienes habilidades, conocimientos y un récord de éxito haciendo cuestiones similares, que tienes un plan o modelo de actividades futuras y que en balance sería beneficioso eximirte del proceso de certificación laboral. Aquí lo importante de esto es la importancia nacional y que estás bien posicionado para impulsar lo que te propones hacer. Y para demostrar que estás bien posicionado para impulsar lo que te propones hacer, es muy importante presentar cartas de referencia. Nosotros tuvimos un cliente que llegó a la oficina y dijo, mira, yo hago lo mismo que esta otra persona, a él se lo negaron y a Juan Pablo se lo aprobaron. Juan Pablo hizo el caso con nosotros. Yo le dije, mira, puede ser que hayas tenido mala suerte. Déjame ver el expediente, y vi el expediente y veo
5 cartas de referencia, todas en Times New Roman, igualitas, que se ve que las escribió él y se las firmaron sus panas. Y estaban hablando de una persona que era un gran ingeniero. Ciencia, tecnología, ingeniería, ciencia, tecnología. Yo le digo, Guillermo, ¿por qué estás hablando aquí de ciencia, tecnología e ingeniería si la prueba 1 de tu expediente es tu currículum? Y tu currículum dice que tú tienes 12 años como manager de ventas. Me dice, es que a mí me dijeron que lo único que contaba era la ingeniería. No. Lo único que cuenta para estos casos es la verdad. Uno tiene que entrar con la verdad. Es cuestión de que los clientes y nosotros podamos entender cuál es el valor que van a llevar a los Estados Unidos y cómo se justifica ese valor. Por último, vamos a hablar de la residencia permanente por inversión. La visa EB5 es una visa que tiene 3 maneras de invertir y lleva a la residencia permanente. Los tiempos de procesamiento son relativamente largos, pero ahorita hay maneras de conseguir permisos de trabajo relativamente rápido. Se puede invertir o en un centro regional, $800,000, el centro regional maneja toda la inversión, o $800,000 en un área económicamente deprimida que genere 10 empleos directos, o $1.050.000 en un negocio directo y hay que generar 10 empleos directos en un periodo de 2 años. Estas son las categorías más viables y más atractivas para vivir y trabajar en Estados Unidos. Hay muchas otras categorías. Si tienen preguntas, si hubiésemos tenido más tiempo, tocábamos todas, pero si tienen más preguntas, contáctenos. Ahora que ya saben cómo conseguir las visas, es importante saber, una vez que tengo la visa, cómo hago para ser exitoso allá. Y de eso les van a hablar todos mis compañeros. Quédense para el resto de las presentaciones. Muchísimas gracias por su tiempo.